Mateo 18, verso 21, dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Amén. Está claro que muchas veces en nuestra vida surgen conflictos y heridas que a veces parten nuestro corazón, rompen nuestro corazón. Siempre se ha dicho que no nos hiere el que quiere, ¿no? Sino el que puede. No es lo mismo una ofensa o un conflicto con alguien quizá con el que no tenemos una relación, que tener un conflicto o tener una herida con alguien a quien amamos, a quien admiramos o a quien apreciamos. Y de eso quiero hablarte. Sabéis que estamos aprendiendo sobre nuestro proceso de cambio, ese proceso de cambio que es lo que estamos experimentando en este peregrinar por la tierra. Estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. Debería ser así, ¿no? Que nuestro crecimiento espiritual fuera de esa manera, que cada vez tú y yo nos pareciéramos más en cuanto al carácter, parecernos más a Jesús. Entonces yo quiero que veamos hoy qué papel desempeñan los conflictos, las heridas en nuestro corazón. Y así he titulado esta enseñanza: conflictos y heridas. Tu hermano es un enano de puntos suspensivos. Esa fue la frase que yo estaba haciendo memoria la primera vez que tuve una experiencia de sentirme defraudado por un amigo. Apenas tenía yo 10 años. Estaba haciendo memoria porque después me han roto el corazón muchas veces. Y me han defraudado muchas. Pero estaba intentando hacer memoria de cuál fue la primera vez que yo sentí cómo un amigo me rompió el corazón. Y fue tan sencillo como esto, ¿no? Esas 7 palabras. Tu hermano es un enano de... No voy a decir la palabra. Ya sabéis lo que... Puntos suspensivos.
Esas 7 palabras que de repente fueron lanzadas por Pedro Navarro, mi compañero de clase y mi mejor amigo desde preescolar. Habíamos estado siempre juntos, lo hacíamos todos juntos, pero de repente esas 7 palabras, refiriéndose a mi hermano Raúl, que tenía 6 añitos, nosotros teníamos 10, apenas tenía 6 añitos, esas 7 palabras, tu hermano es un enano provocó en mí un enojo de repente y una ira, un dolor. Esas 7 palabras, ¿sabes? Nunca las he olvidado. Fueron las palabras del que yo consideraba mi mejor amigo en el recreo del colegio. Recuerdo que estábamos jugando al fútbol y mi hermano Raúl, que era pequeñito, 4 años menor que nosotros, 6 años, quería jugar y estaba todo el rato por allí. Dejadme jugar, quiero jugar, dejadme jugar. Y de repente yo dije, oye, ¿podemos dejarle jugar? Y él me dijo esto, ¿no? Tu hermano es un enano. Yo no sé si lo hizo para herirme. Creo que lo hizo porque no quería que nos molestara el niño pequeño, ¿no? No lo sé por qué lo hizo, pero él lanzó esas 7 palabras que terminaron en una pelea. Una panzada de palo nos pegamos. Impresionante en el patio del colegio del recreo. Tuvieron que venir el director. Pedro sangraba por la nariz. Yo tenía todas las rodillas peladas. Fue la primera vez que me peleé con un amigo, con el que yo consideraba mi mejor amigo. Y sabes, este ejemplo que te estoy poniendo no se limita solo a nuestra infancia. Quizá tú también estás ahora intentando recordar la primera vez, ¿no?, que tuviste esa sensación de que alguien te defrauda, de que alguien te hiere y acabas en un conflicto con él. Porque esto no se limita a cuando somos pequeños. Esto también nos pasa cuando somos mayores. Y nos pasa muchas veces en la vida. Y algunas veces he oído decir a mucha gente decir, oye, las palabras son solo palabras. No te pueden herir. No te pongas así, hombre, no te lo tomes así. Pero eso no es cierto. Está claro que eso no es cierto. Las palabras a veces hieren más que los golpes. Entonces, está claro que vivimos en un mundo que está roto, en un mundo que está caído. Y vivir en ese mundo caído tiene un costo grande para nosotros los seres humanos. Porque este mundo está dominado por el pecado. Por supuesto, a todo ese pecado que hay en el mundo hay que sumarle nuestro propio pecado. Nosotros también contribuimos a producir la condición de este mundo roto. Pero, claro, eso no quiere decir que toda la maldad que enfrentamos es nuestra. En muchas ocasiones, tú y yo somos simples víctimas de la maldad y el pecado de otros. El conflicto entre seres humanos se expresa de muchas formas, de múltiples formas. Puede ser tan sencillo como una discusión, como lo que te he contado, una discusión de 2 niños de 10 años en el patio del colegio enojados, pero puede llegar hasta las grandes atrocidades que vemos en el mundo, el abuso físico, el abuso psicológico, el racismo, el genocidio, la guerra, la xenofobia. Y la realidad es que donde hay seres humanos, siempre va a haber conflicto. Incluso cuando nos juntamos a comer en la familia. Somos egocéntricos, queremos defender nuestras ideas. Y podemos llegar a lanzar frases. El otro día oía una frase, ¿no? Yo voy a decir lo que quiero decir y me importa un pepino lo que digáis todos. Pues mejor guardar silencio, ¿no? ¿Para qué voy a decir nada si te importa un pepino? Pues me callo, no doy mi opinión. Pero somos egocéntricos. Y eso es parte de la raíz de nuestros conflictos. Entonces, lo primero que quiero que veamos, el primer punto, es que los conflictos se dan de diferentes formas o de diferentes maneras. Número 1, en palabras. Puede ser que hayas oído muchas palabras dichas, quizá en contra tuya. Te han insultado, te han gritado, te han maltratado con las palabras. Quizá
esas palabras las dijeron los seres más queridos, tuyos, y a veces esas palabras vienen de repente a nuestra mente y es como que volvemos a sentir ese conflicto en el corazón, ese dolor. Quizá una crítica de esa que no es constructiva, ¿no? Una grosería, un insulto, una indirecta o una directa. Todas esas palabras nos hieren y afectan nuestro proceso de cambio. También, no solamente las palabras, sino que la violencia. Puede ser que hayas vivido cierta violencia en tu infancia o cierta violencia quizá dentro de una relación tan importante como es el matrimonio. Sabes que desde que Caín mató a Abel, los seres humanos han utilizado la violencia para ejercer poder, para ejercer dominio sobre otras personas. El abuso físico, por desgracia, se da en las familias y también se da entre parejas. Y eso es una extrema distorsión de lo que deberían ser estas relaciones. Porque esas relaciones deberían ser un refugio para nosotros. Todo lo contrario de lo que se convierten algunas veces. Y puede ser que en vez de protegerte y de cuidarte, quizá tus padres fueron tus agresores. Puede ser que otros se hayan aprovechado quizá de tu cuerpo. Un novio, una novia, un padre, un ser querido. Esto no debería haber pasado. Palabras, violencia, pero también el abandono. Hay personas que han sido agredidas emocionalmente y están afectadas en sus emociones porque nunca recibieron afirmación, nunca recibieron amor, nunca recibieron ternura, nunca recibieron un abrazo, nunca han experimentado lo que es seguridad. Y tal vez eso suceda de parte de tu cónyuge, de tu esposa, de tu esposo, que se ama más a sí mismo y usa a su pareja para servirse. Pero ¿qué me dices también de padres, de jefes? También pasa en la iglesia, con pastores y con líderes. Algunas familias han vivido muchos conflictos por la pasividad de los padres, padres ausentes. Padres ausentes que no valoran a sus hijos, que los menosprecian, que los rechazan, que los ignoran. Padres egoístas y también, como he dicho antes, pasa en la iglesia. Hay mucha gente herida por el liderazgo, por pastores. Entonces hemos dicho hasta ahora palabras, violencia, abandono. El cuarto son los malos entendidos. ¡Ay, los malos entendidos! Algunos viven roces y conflictos con otras personas por malos entendidos. Como siempre me ha enseñado, está aquí mi suegro, ¿no? El creí que y el pensé que. No voy a decir lo que son síntomas, ¿no? Pero el creí que o el pensé que. Es impresionante la habilidad que tiene mucha gente para construir o psicoanalizar a las personas en base a lo que han visto que han hecho. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque mira la foto, este tipo está pensando esto, ¿no? Y dice esto. Y este, en vez de pensar esto, piensa esto. Entonces, yo me quedo asombrado muchas veces, porque todos nos relacionamos con gente y muchas veces yo hago algo, o alguien hace algo, y no lo está haciendo con ese pensamiento, pero la gente que lo ve empieza a elucubrar en su cabeza, a darle vueltas en su cabeza, y se arman una película que ni Spielberg. De verdad. Cuando es tan sencillo como esto. No hace falta que empieces a pensar ya y te vas por ahí, por los cerros de Úbeda. Hay mucho psicoanalista dentro de la iglesia también. El problema es que psicoanalizan desde su perspectiva pecaminosa también, no desde el Espíritu de Dios, no por revelación, sino que lo hacen por intuición. Cuidado con eso. Por eso hay personas que no logran entender que parece que siempre de repente se encuentran cara a cara con personas que ellos piensan que los quieren ofender o maltratar, o eso ellos creen eso. A veces es verdad, pero otras veces no. Ese tipo de personas constantemente están intentando buscar buenas relaciones, sanas relaciones saludables, pero no lo consiguen.
Sienten como que todos de repente van en contra de ellos, son mal pensados. Y eso pasa en la familia, pasa en la iglesia, pasa en el trabajo, pasa con amigos. Y eso nos mantiene siempre a la defensiva. Entonces, todos los que hemos sido agredidos somos víctimas, ¿verdad? No podemos negarlo. Cuando nos agreden, cuando nos ofenden, cuando nos infringen un dolor, somos víctimas. De una forma u otra somos víctimas. Todos hemos pasado por injusticias, todos hemos vivido injusticias, aunque el alcance de ellas sea de diferente índole, todos y cada uno de los que estamos aquí en algún momento hemos sufrido alguna injusticia. Sin embargo, déjame decirte algo muy importante. Todos y cada uno de los que estamos aquí también hemos sido agresores. En algún momento. El que esté libre de pecado, que se levante y tire la primera piedra. Seguro que podemos recordar momentos. Yo recuerdo momentos de mi propia vida cuando hemos dicho palabras hirientes. Quizá también hemos llegado a ser agresores físicamente. Puede ser que eres una persona quizá propensa a enojarte fácil, con un temperamento fuerte, que responde ante cualquier amenaza, que está la que salta. Sea cual sea nuestra situación, todo ser humano carga heridas y causa heridas. ¿Por qué? Por consecuencia de vivir en un mundo caído y de vivir rodeado de otros pecadores. O sea, no existe nadie que haya vivido sin ser ofendido, sin ser lastimado, y no existe nadie que haya vivido sin haber lastimado, sin haber ofendido. Entonces, estas situaciones nos tienen que llevar a nosotros, los cristianos, como cristianos, a reflexionar en cómo debemos vivir con todas esas dificultades en cuanto a las relaciones. La pregunta es, ¿hay esperanza para nuestras relaciones? Si somos llamados a amar y a perdonar, ¿se está viendo esto en nuestra vida? ¿Qué rol, qué papel juegan estos conflictos, estas heridas en nuestro proceso de cambio? Y eso me lleva al segundo punto. ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Cuál es el motivo de que haya tanto conflicto en nuestra vida? Bueno, el motivo principal por qué hay tantos conflictos con nuestros congéneres es porque estamos muchas veces en conflicto con Dios. Ese es el mayor problema. El ser humano nace en conflicto con Dios, separado de Dios. Hay una razón para esta maldad que existe en cada ser humano. La hemos mencionado muchas veces. La oferta de la serpiente en el huerto del Edén fue la siguiente: ser como Dios. Esa fue la oferta de la serpiente. Bien sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como Dios. Entonces, esa es la oferta que Satanás, el diablo, nos hizo. Ser Dios. Y por supuesto no era cierto, nos engañó. Pero desde ese momento de la caída del hombre, todos nosotros nacemos comprometidos con nuestra propia adoración. Y hacemos todo lo posible para obtener esa adoración propia. Desde que somos bien pequeños, queremos ser el centro, queremos ser superiores, queremos ser los mejores, queremos ser reconocidos, anhelamos tener fama. Anhelamos tener una plataforma donde nos vean, que nos adulen. Así es el ser humano. En pocas palabras, queremos ser Dios. Y ahí está el problema. Y este proceso de endiosarnos se enfrenta con un gran reto. ¿Sabes cuál es? Se enfrenta con un reto muy grande. Y es que resulta que vivimos rodeados de personas que, igual que nosotros, quieren ser Dios. Y entonces pasa como en la NASA, cuando tiran un cohete para arriba y no va nada bien la cosa. Houston, we have a problem. ¿Tenemos un problema? ¿O no? ¿Por qué? Porque cuando dos personas que quieren ser Dios se encuentran sobre un mismo terreno, ¿qué va a haber? Conflicto. Es como dos reyes que se pelean por el mismo terreno o por el mismo territorio. Al final hay un conflicto. Y esto pasa mucho en el matrimonio, sobre todo en los primeros años.
la reina Ruth y el rey Josué se casan. Y entonces estamos en el hogar, que es el territorio. Y ahí al principio surgen todos los conflictos. Oye, y que todavía sigue habiendo de vez en cuando. Lo que pasa es que ahora te diré lo que tenemos que hacer con nuestros conflictos. Pero entonces surgen los conflictos para tomar posesión. ¿Por qué? Porque los dos queremos ser Dios. Los dos queremos ser los reyes de la casa. Luego pasan los años y al final se establece un reino. O el de ella o el mío. Pero ese no es el que tiene que estar. El que tiene que estar es el reino de Dios en cada hogar. Por supuesto, hay casos severos de violencia. Hay casos atroces de abuso. Ya hemos dicho que pueden llegar a conflictos impresionantes. No quiero minimizar todo eso. La mayoría de nuestras heridas y conflictos no son de esa índole tan grave. Por eso hoy no voy a hablar de todos esos conflictos tan graves, sino que me voy a centrar en otro tipo de conflictos, porque la mayoría de nuestras heridas suceden en lo cotidiano. En esas palabras que te hieren, en esa crítica despiadada, en esos chismes, en eso que has oído de ti, en las personas que quizá te ignoran o que sientes que te están menospreciando o socavándote. Por ejemplo, en ser despedido de un trabajo de una manera injusta. O en el ámbito de la iglesia, de repente parece que nadie cuenta contigo. Son cosas que sufrimos. Entonces, el dilema con estos tipos de heridas es que ninguno de nosotros estamos exentos de recibirlas, pero tampoco ninguno de nosotros estamos exentos de infringirlas. Cuando alguien amenaza de repente nuestro control, cuando alguien de repente amenaza nuestro poder, cuando alguien de repente amenaza nuestra reputación, sentimos que de repente tenemos que ponerlos en su sitio. ¿O no? ¿Me pasa a mí solo? A este lo pongo yo en su sitio. A esta verás tú. Quizás a alguien te ha herido al intentar endiosarse, pero nosotros también hacemos lo mismo en muchas ocasiones. Todos somos víctimas y todos somos agresores. Y esto me lleva al tercer punto. Porque muchas veces decimos, qué injusticia, ¿verdad? No es justo. No es justo lo que me está diciendo. No es justo lo que está haciendo. Es una injusticia. Ahora, el tercer punto es, ¿cuál es la injusticia más grande? Esto te va a ayudar a entender. Porque resulta que esto es irónico. Cuando nosotros los seres humanos buscamos endiosarnos, terminamos pareciéndonos muy poco a Dios. O sea, nos vamos a las antípodas de lo que es Dios, al lado contrario de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque tomamos lo que no nos pertenece para lograr un estatus que tampoco nos corresponde. En cambio, fíjate la diferencia con Dios. ¿Sabes? Dios tiene todo el poder. Él tiene todo el dominio. Él tiene toda la autoridad. Él ha hecho exactamente todo lo contrario que hacemos nosotros. Muchas veces cuando nos sentimos heridos, Él ha sido extremadamente generoso y bueno con nosotros. Aunque mucha de la maldad que enfrentamos, por supuesto, no es culpa nuestra, también hay mucha maldad en este mundo que sí es culpa nuestra. Ahora quiero que reflexionemos un poco sobre esto, porque la maldad que tú y yo hemos cometido, muchas veces pensamos que es contra la gente. Y claro que sí, que es contra la gente. La gente recibe también nuestras ofensas. Pero en última instancia, la maldad que cometemos, tenemos que entender que es contra Dios. En su oración de arrepentimiento, David, en el Salmo 51, verso 4, cuando él cometió adulterio con Betsabé, cuando mandó a Urías al frente para que fuera asesinado, él había pecado contra Urías y contra Betsabé, ¿verdad? ¿No? Pecado gordo, muy gordos. ¿Tú has mandado a matar a alguien? No. Pero es curioso que en su oración de arrepentimiento David tenía un entendimiento claro de que su pecado en última instancia a quien había ofendido era a Dios por encima de todo. Entonces,
Él dice en su oración, verso 4, Salmo 51, contra ti, oh Dios, he pecado. En última instancia, nuestra maldad no es solo contra nuestros hermanos o congéneres, sino que es contra Dios. Y aunque no lo queramos admitir, somos muchas veces agresores y somos egocéntricos. Ahora, lo increíble de esto es que Dios pudo habernos exigido y pudo haber ejecutado toda su justicia en contra de nosotros, pero Él decidió tomar un camino distinto. En vez de vengarse de nosotros, Dios tomó otra estrategia con nosotros. Porque Dios pudo haber demostrado su gran superioridad. Pero Él se hizo humilde, se humilló. Y ahí Pablo en Filipenses 2 nos lo recuerda que Jesús, teniendo todo lo que le correspondía como Dios, vino a esta tierra y tomó la forma débil y vulnerable de un ser humano y nació siendo un pequeño bebé. Y no solo eso, sino que sigue diciéndonos ahí en Filipenses 2 que tomó la forma de hombre. Y no solamente tomó la forma de hombre, sino que además se hizo siervo de los hombres y nos sirvió hasta la muerte. Impresionante, ¿verdad? El creador de todo el universo colgado desnudo delante de sus criaturas egocéntricas. Entonces, cuando buscamos ser Dios, lo que estamos intentando sin darnos cuenta es matar a Dios. Y, ¿sabes? Esto que te estoy diciendo es sanador para nuestro paradigma. Porque cuando tú y yo empezamos a ver esto desde esta perspectiva que te estoy diciendo, es cuando tú y yo llegamos a entender que la injusticia más grande del mundo es la que le ha sucedido al creador del mundo, no a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios, Jesús, nunca pecó. Él sí que no se lo merecía. Entonces, Él recibió la injusticia más grande del mundo. Y esta injusticia no solamente fue física. Cristo no solo cargó en la cruz el dolor de la injusticia que le infringieron los romanos y el pueblo de Israel cuando lo apalearon, le pusieron la corona de espinas, le dieron los 40 latigazos y lo colgaron en una cruz. Sino que dice 1 de Pedro 2:24 que Jesús cargó con toda nuestra injusticia contra Él. Nosotros maltratamos, menospreciamos y rechazamos continuamente a Dios cada vez que pecamos. Y Dios es impresionante. En lugar de buscar venganza, nos amó. Se humilló. Cargó con la pena de nuestro pecado y nos ofreció su perdón. Él fue nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar. Tú y yo éramos merecedores de la muerte, pero Cristo murió por nosotros. Tú y yo merecíamos ser escarnecidos, recibir la burla y el rechazo, ser expuestos, pero Cristo fue expuesto y aguantó la burla y el escarnio en lugar nuestro. Tú y yo merecíamos ser esclavizados, pero Cristo destruyó la esclavitud del pecado para hacernos libres. Cristo hizo el milagro más grande, que es el fin de todo conflicto. ¿Sabes por qué? Porque Cristo obró la paz en medio de nuestro conflicto. Cristo nos puso en paz con Dios. O sea, la raíz de todos los conflictos en nuestra humanidad y con nuestros congéneres es esa, que no estamos en paz con Dios. Y Cristo obró el milagro de la paz en medio de nuestro conflicto. Él nos volvió a Dios. Y eso me lleva al cuarto punto. ¿Qué papel desempeñan los conflictos y las heridas en nuestro proceso de cambio? Muchos cuando piensan en su proceso de cambio, en ese crecimiento espiritual, lo ven como algo personal, algo quizá del presente que están experimentando, incluso algo del futuro. A menudo queremos cambiar y queremos cambiar precisamente para dejar atrás aquellas cosas que nos han causado dolor, para dejar atrás todo eso que nos ha herido. Por eso queremos cambiar. Muchas veces es un anhelo de dejar de sufrir. Queremos cambiar, pero realmente lo que queremos cambiar es que desaparezcan todas esas cosas que nos han herido, que nos han causado dolor.
Sin embargo, la Biblia es clara. Porque la Biblia nos enseña que una parte esencial de nuestro proceso de cambio radica en tratar nuestra amargura y nuestro resentimiento y convertirnos en pacificadores, en agentes de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fijaos, si este asunto de la reconciliación con nuestros hermanos y con nuestros congéneres es importante, que Jesús enseñó que era necesaria para ofrecer una ofrenda en el altar. En Mateo 5, del 21 al 24, Cristo en un primer momento nos dice que no solo somos llamados a no matar, sino que aún si estamos enojados contra nuestro hermano, somos culpables delante de Dios como si lo hubiéramos matado. Esto es tremendo, ¿verdad? Y entonces un poquito más abajo nos explica, versos 23 y 24 dice, por tanto, escucha, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra él, sino que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús nos está diciendo en este texto lo urgente. ¿Qué? Urgente. ¿Sabes lo que es urgente? Urgente es que tu hijo se está ahogando y tienes que salir pitando para el hospital, porque si no se muere. Eso es una urgencia. Es que vivimos en una sociedad que parece que todo es urgente, ¿no? Ay, qué urgente es que tengo unas zapatillas nuevas. Pero eso no es urgencia. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es de extrema urgencia que tú te reconcilies, que haya reconciliación entre hermanos. O sea, está estableciendo claramente que si queremos presentarnos delante de Dios, a Él le importa la relación que tenemos con nuestros hermanos. Para mí, de verdad, es una tragedia escuchar de cristianos que están peleados, que están en conflicto y que nunca buscan la reconciliación que la Biblia nos enseña. Por eso, no podemos hablar de nuestro proceso de cambio, no podemos hablar de que estamos cambiando y pareciéndonos más a Cristo sin hablar de esto, de la reconciliación y el perdón entre hermanos. Si no hay reconciliación y perdón entre hermanos, no hay proceso de cambio. Y esto me lleva al quinto punto. ¿Cómo respondemos a nuestros conflictos a la luz de lo que el Evangelio nos enseña? ¿Cómo respondemos? Uno de los grandes impedimentos que enfrentamos en ese proceso de cambio, por supuesto, son las heridas del pasado, las cicatrices del pasado. Cada uno de nosotros guardamos rencores en contra de otros. Son como cicatrices que cada vez que las ves, te acuerdas, ¿verdad? Yo cada vez que veo la cicatriz que tengo aquí en la pierna, ya no duele, pero recuerdo. Las heridas de hoy son las cicatrices de mañana que nos enseñan a no cometer el mismo error que cometimos en el pasado. Entonces, cada vez que pensamos en esas personas de las cuales estamos guardando rencores, cuando pensamos en esas personas empezamos de repente a pelear en nuestra mente con esos rencores. Vuelven otra vez. Quizás recuerdas ciertas conversaciones, aquello que te dijo, aquella palabra que de repente fue como una flecha en tu corazón. Entonces recuerdas esas conversaciones. Incluso a veces pensamos, no sé si te ha pasado, las cosas que le deberías haber dicho. ¿Te ha pasado? Que estás ahí en ese momento y entonces te dice y te pilla te parte tanto que luego llegas a tu casa, lo que me ha dicho, ¿tú te crees que lo que me ha dicho? Pero si en ese momento tenía que haberle dicho yo, ¿no? Todo eso que le deberíamos haber dicho. En cambio, Pablo nos dice en Filipenses 2:5, mira, esto lo has oído mucho, estamos tratando mucho este tema. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, dice otra versión, esta actitud que hubo en Cristo Jesús. O sea, Pablo nos llama a ser como Cristo
Y aquí está el Eterno. La contestación que más rabia me da. Me da muchísima rabia. Porque es falta de entendimiento de lo que es nuestra relación con Cristo y de lo que es el Evangelio. Sí, pero es que yo no soy Cristo. Pues claro que no eres Cristo, pero no has entendido nada. No has entendido que no es con tu fuerza, sino con su Espíritu. No has entendido que es Él el que te da la capacidad. No has entendido que Dios te demanda eso, pero Él es tan bueno que no solamente te lo demanda, sino que te lo ofrece. Él te da la capacidad. Imagínate que aquí, ven aquí, ven, campeón, que te quiero decir una cosa, ven. Rápido, corre. Imagínate que yo soy Dios. Y entonces le digo, ¿cómo te llamas? A Mario le digo, Mario, mi voluntad para ti es que toques el proyector. Tócalo. No puede. Pero lo que Dios hace es que... Eso es lo que hace Dios. Gracias, cariño. Madre mía, veremos si no tengo que ir a urgencia. Lo que pesa Mario. Es Mario Bros. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta actitud. Pablo nos está llamando a ser como Cristo. Nos llama a una postura de humildad y de servicio, no a una postura de superioridad y de endiosarnos. Ahora, Josué, está muy bien todo esto que me dices, pero ¿qué significa esto en esa cruda realidad de mis conflictos? ¿Cómo puedo yo indagar en todas las áreas de mi pasado para tratar esa amargura que me está dominando, ese resentimiento? ¿Cómo puedo yo tratar las heridas que cargo de los conflictos que he vivido? ¿Cómo puedo llegar a esas áreas? Déjame darte unos cuantos consejos que a mí me han ayudado. Número 1, acércate a Cristo. En pocas palabras, el llamado de Pablo establece que en toda situación tenemos que actuar con la humildad de Cristo y no con la arrogancia y la superioridad de alguien que quiere endiosarse. Y esto presenta un enorme reto para nosotros, un reto que, como he dicho antes, es imposible hacer solos. Hebreos 4, 15 y 16 nos ayudan en esto, porque mira lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote, tiene nuestro sumo sacerdote Jesús, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está la clave. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, poder, capacidad para el oportuno socorro. Déjame decirte algo, Dios no se encuentra lejos de tu sufrimiento. Dios no se encuentra lejos de tu herida. Dios no se encuentra lejos de tu dolor. Dios no se encuentra lejos sin poder entender lo que estás pasando o lo que has vivido. Al contrario, Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestras flaquezas, porque Jesús vivió en carne humana y fue víctima de la mayor de las injusticias de la historia. Por lo tanto, tú y yo podemos acercarnos con confianza a Él para recibir ayuda. Escucha, cuando se trata de superar el dolor y las heridas causadas por otras personas, no estás solo. No tienes por qué estar solo. Si tú has confesado fe en Jesucristo, el Espíritu de Cristo vive en ti, mora en ti. Y cuando tú te acercas a Dios, cuando tomamos la costumbre de, en lugar de acercarnos de alejarnos de Dios, acercarnos al trono de la gracia, descubrimos que Él está para ayudarnos. Que Él no es una ayuda que está alejada de nuestra realidad. No. Es una ayuda que viene de manos
que han sido clavadas, de espaldas laceradas, destrozadas por sus agresores. Él sabe lo que es la ofensa, Él sabe lo que son las heridas, Él sabe lo que es sentirse roto. Él sudó sangre. Él fue abandonado por todos aquellos que eran sus amigos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si tienes el coche roto, ¿dónde vas? A un especialista, ¿verdad? Si tienes el corazón roto, tienes que acercarte al especialista, que es Cristo Jesús. Lo segundo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos. Mírate a ti mismo. Romanos 12:9 inicia diciendo, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. O sea, cuando Pablo dice que el amor sea sin fingimiento, está diciendo que sea sin hipocresía. Y esto, cuando lo leemos, dice que el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Pero esto no solamente es para aquel que te ha agredido, esto también es para ti. Una de las mejores maneras en las que podemos amar a las personas que nos han agredido es evaluando nuestra propia vida para determinar cómo nosotros hemos posiblemente pecado también contra ellos. La mayoría de los conflictos implican múltiples personas, no solamente una. Seguramente tú también compartes culpa en tu conflicto. Por eso tienes que mirarte a ti mismo. Mirar y decir, oye, este me ha hablado así, pero ¿qué he hecho yo? Porque lo más fácil es mirar fuera de ti, sacarte tú del conflicto, pero tú eres parte del conflicto. Nunca cometas el error de sacarte de la ecuación. Nunca cometas el error de sacarte de tu problemática. No, es que mi jefe me engañó, mis socios me engañaron, mi mujer me engañó. Sí, pero ¿qué implicación tienes tú en todo eso? No, es que mi mujer me ha engañado, pero ¿alguien te puso una pistola en el pecho para que te casaras con esa mujer? ¿O fue una decisión tuya? ¿No? Yo no creo que a nadie lo obliguen a casarse. Por desgracia hay lugares todavía, ¿no? Que viven de esa manera, ¿no? Cuando alguien nos agrede, reaccionamos normalmente queriendo que paguen por lo que nos han hecho. Queremos venganza. Queremos que pague. Me la vas a pagar. Y ¿sabes? Tal vez les hacemos pagar no directamente, sino hablando de ellos a sus espaldas. Es como una forma de devolverles el mal que nos han hecho. ¿Sabes? Eso también es pecaminoso. Debemos reconocerlo. Porque un error no soluciona otro error. Si alguien pecó contra ti, que tú peques contra él no va a solucionar nada. Algunas veces hay personas que intentan usar, y esto es muy peligroso, intentan usar una versión falsa del amor para manipular a las personas. Eso se llama manipulación psicológica. Cuidado. Hay personas que intentan camelarte, que parece que, ¡ay, cuánto amor tiene! Pero esas personas no aman realmente. Más bien lo que quieren es que la persona se sienta mal por haberlos ofendido. Entonces, ¿qué hacen? Lo tratan con mucho cariño para que la otra persona se sienta avergonzada. Entonces tú llegas y le hieres a la persona. Entonces la persona se hiere. Porque déjame decirte, las personas se vale herirse. No podemos evitarlo. El tema no es evitar las heridas, es qué hacemos con las heridas. Porque heridas vamos a tener y vamos a causar. Pero el tema es que resulta que yo hiero a Sonia. Entonces Sonia, normal, necesita un espacio, necesita un tiempo. Quizá mi intención ha sido herirla, pero ella se siente herida. Y resulta que yo sé que está herida. Y entonces la trato con un amor, con un cariño, para que aún se sienta peor. Como diciendo,
Madre mía, qué mala soy. Estoy aquí herida y encima de todo me trata con tanto cariño, la estoy manipulando. Psicológicamente. Eso no quiere decir que si yo, lo que yo tengo que hacer es restaurar eso. Eso no se puede quedar ahí, flotando. Eso tiene que cerrarse entre hermanos. Porque eso no es amar realmente. Eso es manipular. Lo tercero que tenemos que hacer, o que tienes que hacer, es pedir perdón. Si hemos pecado contra alguien que nos ha maltratado, o que nos ha agredido, o que nos ha herido, también nosotros debemos pedir perdón. Porque un pecado no justifica otro pecado. O sea, yo no tengo derecho a pecar contra alguien que ha pecado contra mí. El pecado de mi mujer no me licita a mí a pecar. No, es que Dios dice, vale, pues mira, como tu hermano ha pecado contra ti, pues ahora tú puedes pecar un poquito contra él. Vale, Señor, allá voy. Pablo nos enseña en Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Y Cristo nos demuestra con su actitud de amor en la cruz que esto es lo que debemos hacer. Jesús nos pudo haber pagado mal por mal, pero Él nos extendió su gracia. Por cierto, nosotros no somos exactamente como Cristo, no es el mismo caso, porque Jesús fue tratado injustamente sin haber cometido nunca pecado, no como nosotros. Entonces, nuestros conflictos siempre tienen dos vías, no solamente una vía. En mi conflicto con mi compañero, no solamente está él, sino que también estoy yo. Por ejemplo, cuando alguien te habla mal o de una forma denigrante y nosotros quizás también, a lo mejor en ese momento te habla mal y tú te callas. O le contestas también de una forma denigrante. Pero cuando te habla mal, a lo mejor no le contestas, pero luego por detrás vas contándoselo a todo el mundo, el mal que ha hecho. El tema es que Cristo nunca tuvo que pedir perdón. Y aún así murió por nosotros. Él no tuvo que pedir perdón. Nosotros sí tenemos que pedir perdón. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón, así es como tú y yo estamos demostrando la humildad de Cristo. Esa humildad que obra en nosotros por su Espíritu. Cuando pedimos perdón es importante que lo hagamos de la manera correcta. Esto es muy importante. Porque a veces pedimos perdón con la boca chica. Entonces, ¿qué significa esto? Que reconocemos nuestro error sin excusarnos, sin justificarnos. O sea, imagínate, Aarón, ven. Aarón me golpea, ¿vale? Y entonces yo reacciono. No, ven aquí, ven, te voy a dar flojo. Yo reacciono. ¿Entiendes, verdad? Entonces, él me ha golpeado a mí, me ha agredido y yo le he agredido a él. Entonces, que yo le perdone, que yo le pida perdón, yo tengo que pedirle perdón por mi bofetada. Porque yo he infringido ese acto contra él. O sea, yo tengo que pedirle perdón por mi bofetada sin pensar en la que he recibido. Ese es el auténtico perdón. O sea, yo estoy compungido, estoy arrepentido de haberle golpeado. No estoy dolido por haber recibido, sino que he decidido perdonar. He decidido pedirle perdón por la aguantada que le he pegado. O sea, estoy arrepentido de mi acto. No estoy pensando en el de él. ¿Entiendes lo que digo? O sea, significa que yo reconozco mi error sin excusarlo. Es que tú me has pegado. No. Yo te he pegado. Y eso es lo que me pesa, porque no te he ofendido a ti solo, sino que he ofendido a Dios. Entonces, cuando pedimos perdón no debemos agregar ningún pero. Porque muchas veces solimos pedir perdón de la siguiente manera. Perdón por hablarte así, pero es que tú también me has hablado mal. Y sabes, eso no es pedir perdón. Eso es una manera pasiva de señalar el error y de buscar justicia. Porque lo que estamos buscando que el otro nos pida perdón más que pedir perdón.
¿Se entiende, verdad? Lo cuarto que tenemos que hacer es hablar la verdad. Este punto es muy importante. Vamos a terminar enseguida. Hay muchos conflictos donde lo más amoroso que podemos hacer es decir la verdad a las personas que nos han maltratado. No guardarla, sino ser sinceros. Me ha dolido esto que has hecho, hermano. Yo no sé cómo lo has hecho y con qué motivación, pero tengo que decírtelo. En otras palabras, tenemos que confrontar el mal que nos han hecho para aclarar el asunto. No podemos dejarlo ahí. Tiempo y años. La Biblia nos llama precisamente a eso. Pablo termina su capítulo 12, en el verso 21, con esta frase. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y una de las maneras de vencer el mal es confrontar el mal. Es muy importante que nosotros demos este paso. Y no solamente que lo demos, no demos este paso para justificarnos, sino realmente para restaurar. El punto no es hacer que ellos que nos han herido paguen su error, porque es atractivo querer decirle la verdad con el simple afán de exponer cuánto han metido la pata. Eso nos gusta. Pero eso no es amor, eso es egocentrismo, eso es venganza. Entonces, decirle la verdad significa que como los amas genuinamente, quieres lo mejor para ellos. Y querer lo mejor para ellos incluye que nosotros anhelamos profundamente su crecimiento espiritual. La Biblia, en Hebreos, nos llama a exhortarnos. Y es curioso porque dice exhortarnos diariamente. Nos llama a exhortarnos. Y esa palabra exhortarnos, muchas veces no sabemos bien el significado. Pero déjame decirte algo. El éxito de la exhortación radica en que la persona exhortada se sienta amada. Ese es el éxito. O sea, el objetivo de toda exhortación ha de ser la edificación y construcción, nunca la humillación y la destrucción. La exhortación exitosa es en la que la persona que exhorta hace ver a la persona exhortada que ha ofendido a Dios, no al exhortador. ¿Me entiendes? O sea, imagínate que Ruth me ha ofendido a mí. Y yo tengo que exhortarla porque ha hecho un mal, tengo que confrontar su mal. Pero el éxito para que ella reciba mi exhortación es que ella entienda que en última instancia no me ha ofendido a mí, sino que ha ofendido a Dios, para que tenga una restauración con Dios, en su relación con Dios. Y entonces la tendrá conmigo. Pero si yo en mi exhortación lo único que estoy es poniéndome yo en medio, como el ofendido, es como un frontón. ¡Pum! Estás tirando pelotas y rebota. No llega la exhortación. ¿Por qué? Porque no es una exhortación espiritual, guiada por el Espíritu, es guiada por nuestra carne. Y muchas exhortaciones son un fracaso porque el que está exhortando es el ofendido y lo que busca es endiosarse. Y eso rebota, eso no penetra. Hablar la verdad, exhortar, no es condenar y hacer pagar, sino que exhortar es llamar la atención a lo que la Biblia nos enseña para llevarlos a los pies de Dios, para llevarlos a los pies de Cristo, no a nuestros pies. ¿Para qué? Para que su relación con Dios y con nosotros sea restaurada. Esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estar en paz no significa ignorar su pecado. Significa aprender a confrontarlo de una manera madura, llena de amor, piadosa y llena de ese amor genuino. No con fingimiento. Entonces, el fin es que caminen en intimidad con Dios y que caminen en intimidad con nosotros. ¿Qué pasa? Que nuestra carne lo que quiere es que paguen por su error. Pero lo que el Evangelio demanda es que obremos para su bien. Y esto es vencer el mal con el bien. Ahora, ¿cómo vamos a exhortar? Pues las palabras que vamos a usar tienen que ser con un buen tono. La manera en que vamos a
explicar lo que nos han hecho también tiene que ser con humildad. Todo debe hacerse por amor a ellos, buscando su bien, para que ellos caminen en intimidad con Dios. Y lo último que tenemos que hacer es perdona. Pedir perdón, pero también tenemos que perdonar. Y este es el asunto más difícil. El verdadero amor sucede en este último paso, cuando tú perdonas. El acto de mayor amor que podemos ofrecer a aquellos que nos han maltratado, que nos han herido, es perdonarlos. Y muchos ven el perdón como algo que hacemos para nuestra propia libertad. Esto lo he oído mucho. ¿Por qué? Porque al final el que está esclavo eres tú y tú tienes que perdonar para sentirte libre. Es cierto. Muchos lo ven así y yo no estoy en contra. Ven el perdón como algo para nuestra propia libertad. Pero realmente si te pones a analizarlo, si perdonamos pensando que al fin vamos a tener salud emocional, nos vamos a sentir bien, a mí me parece que es un tipo de perdón que no muestra el amor hacia el agresor, sino que está más enfocado en sentirme yo bien. O sea, demuestra un amor por mí mismo. Bíblicamente, perdonar tiene mucho más que ver con tratar de manera generosa, aunque no se la merezca, a los que nos han insultado y herido, aunque tú no logres tener esa salud emocional que estás buscando y que tanto anhelas, aunque no logres sentirte bien. El perdón bíblico se da, aunque no te sientas bien. Se tiene que dar. Claro, esto no quiere decir que constantemente vamos a vivir atormentados por las atrocidades que nos han sucedido, por lo que nos han hecho, por lo que nos han dicho, sino lo que quiere decir es que el fin del perdón no es simplemente que tú te sientas bien. Aunque realmente te voy a decir algo, finalmente te sientes bien. ¿Por qué? Porque la decisión que tú tomas de perdonar al final es alcanzada por la emoción. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú decides perdonar y finalmente quizá no sientes, pero finalmente vas a sentir esa paz interior. Me gusta mucho lo que dice el teólogo croata Miroslav Volf. Él explica que perdonar es liberar a nuestro agresor del castigo de su deuda acumulada contra nosotros. Esto es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios simplemente dijo: Josué, lo olvidaré. Voy a olvidar todo lo que has hecho. Me gusta, si quieres leer este libro, se llama La vida digna de ser vivida. Él escribe esto, habla sobre el perdón. Este teólogo croata Miroslav Volf. ¿Sabes? Dios no prometió que no habría condenación alguna por nuestro pecado. Él no ha prometido que no hay un precio que pagar por nuestro pecado. Lo que ha hecho es más bien que a la hora de perdonarnos, Jesucristo mismo asumió la deuda de nuestra agresión contra Él. Él sufrió la condenación. El acto de perdonar no es olvidar lo sucedido nada más. Perdonar tampoco es fingir que nunca ha sucedido una injusticia. De hecho, en uno de los puntos a los que llega en su libro Wolf es que el mero acto de perdonar da por sentado que algo injusto ha sucedido. Porque si algo injusto no ha sucedido, no hay por qué perdonar. Por lo tanto, perdonar no es ignorar la maldad, es responder a la maldad imitando a Dios. Cuando decimos que perdonar significa que vamos a ser liberados, que vamos a liberar a esa persona que nos ha herido de su deuda, representa que vamos a soltar toda intención nuestra de hacerles pagar por su maltrato hacia nosotros. O sea, nosotros entonces los estamos tratando con la misma gracia que Dios nos ha tratado. Lo hemos leído al principio, ¿verdad? En Mateo 18. ¿Tú has visto la deuda que Él nos ha pagado? Es impagable. En cambio nosotros queremos hacer pagar a todo el mundo. Y esto es lo que Pablo dice al escribir en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero terminar con algo que leía en un artículo sobre el perdón del fallecido recientemente teólogo y pastor Tim Keller.
Él habla sobre el perdón y nos recuerda que la Biblia siempre habla de perdón en términos económicos. Fíjate lo que dice. Dice, la Biblia trata las heridas causadas en contra de nosotros como una deuda acumulada. La persona que nos hiere nos ha quitado algo, nos ha robado nuestra reputación, dignidad o salud emocional. Justicia es hacerles pagar por la deuda. Lo difícil es que cuando le perdonamos la deuda a alguien, nosotros la tenemos que pagar. El perdón es costoso. Y esta es la manera en la que podemos ser como Cristo. Cuando Dios nos perdonó, no solo hizo que desapareciera nuestra maldad, sino que también Él mismo en Jesús asumió la deuda que habíamos contraído. Tremendo, ¿verdad? Y ahí, con esto quiero terminar, Tim Keller en ese artículo deja 3 puntos, 3 formas de llevar a cabo esto. Número 1, rehúsa castigarlos directamente. Cuando te sientas ofendido, rehúsa castigarlos directamente. ¿Por qué? Porque aunque digamos quizá que hemos perdonado a alguien, muchos de nosotros solemos recordarle constantemente a esa persona lo que hicieron. A mí me ha pasado por años esto. Quizá en el matrimonio o en una relación personal resulta que, como dicen, un perro maté, aunque tenga una fundación a favor de los animales ahora, pero como maté un perro, mata a perro. Y sabes, hay algunas personas que nosotros cuando nos sentimos heridos tenemos que rehusar totalmente a estar castigándolos constantemente por lo que hicieron. No castigarlos directamente implica que ya no vamos a sacar a la luz constantemente eso que nos hicieron cuando surge otro conflicto. No tenemos un historial de todo lo que nos han hecho. Y entonces resulta que cuando surge otro nuevo conflicto, enseguida sale, es que tú me hiciste, es que tú te acuerdas que en 1983. Y los sacamos cada oportunidad. Tampoco deberíamos evitarlos y tratarlos con frialdad. Esto sucede mucho. ¿Por qué? Porque nos han herido. Sí, te perdono, pero ya nunca va a ser igual mi relación contigo. Y eso lo dices tú por dentro. Entonces, aparentemente le has pedido perdón, os habéis pedido perdón mutuamente, pero ya no la tratas igual, sino que la tratas con frialdad, evitas estar donde está ella o él. Ya no voy más a su casa. Cuando me invita a algo, tardo en contestar o le digo que no. ¿Entendemos, verdad? Lo segundo es, rehúsa castigarlo delante de otras personas. O sea, tampoco utilicemos conversaciones con otros para advertirles del peligro de relacionarse con esa persona que nos ofendió. Si hemos dicho que la hemos perdonado. Porque es fácil llegar, Ramón, lleva cuidado con este que a mí me la hizo. No te puedo dar detalles porque yo soy muy espiritual y no quiero criticar, pero ten cuidado. Be careful. Eso es una manera pasiva de hacerles pagar por lo que nos han hecho. O de buscar personas que puedan empatizar con tu dolor. Tercero y último, rehúsa castigarlos en tu corazón. Esto es lo más importante. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor, que tu corazón no sea dañado. Rehúsa castigarlos en tu corazón. Dice Tim Keller, puedes mantenerte amargado con alguien solamente si sientes que eres superior a él. Entonces, la guerra principal para perdonar a alguien sucede en nuestro corazón. No hacerles pagar su deuda en nuestra mente es una decisión constante. Es una lucha y es una decisión que tenemos que tomar constantemente. Esto significa que vamos a traer nuestra amargura, nuestro rencor a los pies de la cruz para clavarlos allí. Ser tentados a la amargura y al resentimiento es una lucha constante. Pero perdonar significa que vamos a hacer morir esos pensamientos con el fin de liberar a los que nos han insultado y nos han hecho algo del castigo que tanto queremos que paguen. Entonces, en ese sentido, el perdón se da antes de sentirse. Puede ser que no tengas sentimientos de perdón, pero eso no te quita la capacidad de perdonar. Perdonar, al igual que amar, es un acto de la voluntad, no es un estado emocional.
Y a la conclusión que llego es que, ponte de pie. Puede ser que estés oyendo todo esto y tu primer pensamiento sea, esto es imposible. Y te quiero, como pastor, tiernamente recordar, es cierto que es imposible en tus propias fuerzas. Tú y yo no podemos ser como Cristo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos constantemente encontrarnos con Jesús, encontrarnos a los pies de la cruz. Necesitamos recordar el Evangelio, porque recordar el Evangelio es aquello que nos recuerda que no solamente somos víctimas, sino que nosotros también somos agresores. Nos recuerda que tenemos la capacidad de hacer la misma maldad que hemos recibido en contra nuestra. Y también nos recuerda que Dios es rico en misericordia y que Él ha demostrado de una manera enormemente generosa su gracia para con nosotros. Él nos ha hecho libres de nuestra deuda. No nos ha hecho pagar nuestra deuda, sino que Él mismo la ha pagado. Y estar lleno del Espíritu Santo significa que Él está en nosotros produciendo la capacidad para llevar a cabo todas las cosas que Dios demanda. Si Dios demanda perdón es porque Él nos va a dar la capacidad para perdonar. No hay nada que Dios nos pida que Él no nos dé la fuerza para poder cumplirlo. Y sabes, yo quiero dejar el tiempo de la ofrenda para el final. Porque como hemos leído, a Dios le importa cómo está nuestro corazón. Y le importa cómo están las relaciones con nuestros hermanos. De hecho dice, no traigas la ofrenda al altar, sino que ve y reconcíliate con tu hermano. Y yo quiero que cantemos, que tengamos un momento de adoración antes de venir a traer la ofrenda, en la que podamos meditar y que de verdad si lo más hermoso que podría pasar hoy aquí es que hubiera una reconciliación genuina. Si sientes que quizás te has alejado de un hermano, incluso si sientes que alguien te ha herido, te ha dañado, o si crees que tú has dañado y herido, este es un momento de reconciliación. Y que cuando terminemos ese momento podamos juntos entregarle la ofrenda al Señor. A veces no hace falta palabras, simplemente es un abrazo. Con un abrazo decimos tanto. Una mirada de amor. Una mirada de decir, lo siento hermano, perdóname. Una mirada de decir, te entiendo hermano y te perdono. Un compromiso a mantener a Cristo en el centro de nuestras relaciones. Vamos a cantar, bajamos un poquito las luces. Meditamos y terminamos este tiempo trayendo nuestra ofrenda.